Hola amigos, hoy quiero mostrarles cómo habilitar el Bluetooth en Windows 11 y conectar un dispositivo. Bien, para habilitar el Bluetooth en Windows 11 vamos a ir a la barra de tareas en la parte derecha donde aparece la opción de volumen y le vamos a dar un clic. Entonces acá tenemos la opción volumen, simplemente le vamos a dar un clic y ya estaría habilitada. Si no encuentran la opción de volumen, de pronto que la tengan desactivada, le van a dar clic derecho a la barra de tareas, clic en configuración barra de tareas y aquí en la parte izquierda nos aparece la opción Bluetooth y dispositivo. Le vamos a dar clic ahí y aquí la activamos. Ahora, si no les aparece esta opción para habilitar ni la opción de Bluetooth en la parte derecha, quiere decir que no tienen el driver o está desactualizado el driver de Bluetooth, o de pronto la placa base que tiene su computador no tiene Bluetooth. Entonces para eso vamos a ir a inicio y vamos a escribir administrador de dispositivos. Entonces le damos un clic y vamos a buscar la opción Bluetooth. Entonces yo la tengo acá. En llegado caso que ustedes no la tengan, lo más seguro es que no tengan Bluetooth. Para confirmar deben de verificar qué placa base y revisar si esa placa base tiene Bluetooth. Por acá les voy a dejar un video por si no saben qué placa base tienen. Entonces acá si tienen la opción Bluetooth le van a dar un clic y van a buscar el driver de su computador, que en este caso el mío sería Realtek Bluetooth 5.0, que es un Bluetooth por USB porque mi placa base no tiene Bluetooth y me tocó comprar uno. Si ustedes también necesitan de pronto comprar uno, deben de buscar en Mercado Libre adaptador Bluetooth y buscan unos 5.0. Pueden escribirle al que está anunciando el producto si ese Bluetooth recibe dispositivos, o entrar al producto y irse a las características del producto. Por ejemplo, este por acá dice sirve para conectar varios dispositivos simultáneamente. Hemos comprobado con hasta 7 dispositivos, pero sería mejor que ustedes hicieran la pregunta. Una vez tengan el dispositivo, es uno parecido a una USB, lo conectan y él solo se va a actualizar. Ya pueden activar su Bluetooth en Windows 11. Listo, entonces acá ya tenemos activado el Bluetooth en Windows 11. Digamos que yo quiero conectar esos audífonos. Ustedes van a conectar pues parlantes o lo que quieran. Simplemente si son audífonos lo van a prender en modo emparejamiento. Entonces ahí lo dejo unos segundos y ahí ya está. Entonces acá le damos clic en agregar dispositivos si es la primera vez que ustedes lo están agregando, y acá le dan clic ratones, bueno, acá donde dice Bluetooth, y él empieza a hacer como una búsqueda. Deben de esperar que aparezca el dispositivo ahí. Por ejemplo, acá me apareció uno pero no es. Listo, acá lleva un rato buscando y no me consigue el dispositivo porque yo ya lo tengo conectado, pero le voy a dar clic acá en cancelar. Yo lo tengo acá, le voy a dar clic en quitar dispositivo y nuevamente buscar para que ustedes vean. Entonces ya lo quité, acá le doy clic en agregar dispositivo, está en modo emparejamiento. Mis audífonos, le doy clic en buscar y ahora sí me debe de aparecer aquí. Vamos a esperar unos segundos. Bueno, acá ya me apareció. Entonces una vez aparezca su dispositivo ahí, simplemente le dan clic en conectar, le dan clic, acá me dice que ya están conectados, le doy clic en listo. Y si ustedes se van a un video, por ejemplo, no sé, YouTube, y ahí por ejemplo no se escucha los parlantes del computador, sino en los audífonos. De esta forma van a habilitar el Bluetooth en Windows 11 y conectar sus dispositivos.